Hoy vamos a adentrarnos en las acumulaciones y las tendencias. Y para poder explicar bien qué es una acumulación y qué es una tendencia, tenemos que ir primero a aprender lo que es una vela, una simple vela. Es un conjunto, un paquete de información que tiene una apertura, un open, un alto, un high, un bajo, un low y un cierre o un close. Además de esto, tiene un tiempo de duración. Un tiempo de duración. El tiempo de duración es el tiempo por el cual el precio se mueve, el precio del activo que está, en el que se representa esta vela japonesa, transcurre y el precio se va moviendo y va formando lo que será la vela final. Cuando se cierra y se abre la siguiente, cuando se crea el close, cuando el tiempo se agota, se cierra una vela, se abre la siguiente y vuelve a empezar. Es un ciclo sin fin. Bien, ¿por qué esto es importante? Porque ahora vamos a ver lo que son los pivots o pivotes. Los pivotes son conjuntos de velas. Son conjuntos de velas que vamos a aprender a identificar para poder avanzar a lo que es la tendencia, la acumulación, etc. Un pivot es un nivel de precio por el cual tenemos un conjunto de velas que marcan un nivel alto o un nivel bajo, a partir del cual tenemos hacia atrás en el tiempo dos velas que no alcanzan ese nivel alto o bajo, una y dos, y hacia adelante en el tiempo, una y dos, una y dos, una y dos. Una vez que esto está formado, podemos identificar un pivot. Tenemos un pivot por aquí y tenemos un pivot. Ya veis que son cosas muy básicas, pero de lo básico vamos a ir a cosas un poquito más complejas, aunque siempre vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible. Bien, este concepto simple está claro. Las velas que tengamos entre un pivot y otro, las velas que tengamos entre un pivot y otro, el precio, el movimiento del precio que tengamos entre un pivot y otro, lo vamos a considerar un movimiento. Un movimiento. Repito, el conjunto de velas o el movimiento del precio entre un pivot y otro lo vamos a considerar movimiento. ¿Ok hasta aquí? Bien. Siguiente concepto. Los pivots que se formen superando un pivot alto o un pivot bajo anterior, vamos a considerarlos, vamos a catalogarlos como altos o bajos. Cuando un pivot se forme superando un pivot anterior bajo, lo vamos a llamar bajo. Y cuando un pivot se forme superando un pivot alto anterior, lo vamos a considerar un alto. ¿Hasta aquí se entiende? En esta imagen hay una peculiaridad que quizá no os hayáis dado cuenta, y es que en este pivot de aquí, los dos bajos de estas dos velas están en el mismo nivel. Son dos velas, pero pudieran ser 5, 6, 10, 20. No lo he visto nunca, pero pudiera ser. En estos casos, igualmente nos vamos a buscar dos velas a la izquierda y dos velas a la derecha. Si no, no lo consideramos pivot, por esta definición que acabamos de hacerle. Pudiéramos llamarlo de otra forma, ponerle una definición diferente. Pero la definición que le acabamos de dar a este comportamiento que acabamos de conocer es esa. Un mínimo de precio y dos velas a la izquierda o dos velas a la derecha que no alcanzan ese nivel. Así pues, si esta vela de aquí, esta, su mínimo, lo localizásemos aquí, esto no sería un pivot. Simplemente, porque no entra, no encaja en nuestra definición. Claro, hasta aquí voy muy suave para que lo tengamos claro. Perfecto. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pivots. Cuando los movimientos se forman superando altos o bajos anteriores, los catalogamos como altos o bajos. Y vemos que aquí es lo que va ocurriendo. Los movimientos, que son los que tenemos entre pivots, se van dando. Tenemos un movimiento aquí, otro movimiento aquí, otro movimiento aquí. Este movimiento está por debajo de este pivot bajo anterior y forma un nuevo pivot. Se forma el siguiente pivot y tenemos un nuevo bajo. Este supera el bajo anterior y se forma el pivot, por lo tanto tenemos otro bajo. Se forma otro pivot, se forma otro pivot, tenemos un nuevo bajo. Y aquí se forma un nuevo pivot, pero todavía no es un alto ni es un bajo, es un pivot que está en un movimiento, está encapsulado entre A y B. Y mientras no supere A y B, no vamos a tener un nuevo alto ni un nuevo bajo, aunque se sigan formando aquí pivots. No pasa nada, repito. No pasa nada, lo repito todo. Esto tiene que quedar muy claro y lo vamos a repetir las veces que haga falta. Hola Johnny, buen día. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un conjunto de velas que se van moviendo y van dándonos información. Vamos a analizar esta información con los conceptos que acabamos de aprender. A simple vista localizamos pivots. Tenemos un pivot aquí. Tenemos un pivot aquí, otro pivot aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí y otro aquí. ¿Correcto? Vamos a catalogar esos pivots. Ya sabemos que lo que hay entre dos pivots son movimientos. Dos pivots, movimiento. Dos pivots, movimiento. Dos pivots, movimiento. Y así hasta el final. Dos pivots y movimiento. ¿Bien? Movimiento. Esta es la información que nos están dando estas velas. ¿Bien? Vale, perfecto. Ahora catalogamos estos pivots con la información que acabamos de obtener. Cuando los pivots que se van formando a través del movimiento y las velas se dan y superan los altos o los bajos anteriores, podemos catalogarlos como nuevos altos o nuevos bajos. Es decir, este movimiento supera un bajo anterior, un pivot bajo anterior. Cuando se forma el siguiente pivot ya tenemos formado un nuevo bajo, porque ha superado el anterior. Supera el siguiente, tenemos un nuevo bajo. Supera el siguiente, tenemos un nuevo bajo. Ahora, este de aquí, este pivot que se acaba de formar aquí, ¿lo catalogamos como alto o como bajo? Este. No, exacto. Porque todavía no he superado ni el alto ni el bajo anterior. El último movimiento del precio que tenemos, que es este último movimiento nos marca dos pivots que lo encapsulan. Y aquí todavía no se ha dado ni un alto ni un bajo, es decir, ni un pivot que supere el mínimo o el máximo de esta cápsula que tenemos aquí. Mientras esto no ocurra, en base a este pequeño análisis que acabamos de hacer, no tenemos ni un nuevo bajo ni un nuevo alto. Bien. Si nos apartamos un poco de las velas y representamos esto
en un gráfico lineal, tendríamos algo así, ¿verdad? Bien, esto nos lleva a la siguiente imagen. Esto es una típica gráfica. Esta es una gráfica normal y corriente, representada en línea. Vale, un compañero nos hace una pregunta. ¿Continúan siendo bajos hasta que la tendencia no cambie? No, no es hasta que la tendencia cambie o la tendencia no cambie. Todavía no nos hemos adentrado en lo que es una tendencia. Siempre serán bajos y siempre serán altos hacia atrás en el tiempo. Es decir, tenemos esta... Voy a quitar esto un momento. Bien, tenemos esto, que es un poco la imagen que teníamos antes. Partimos de aquí y tenemos esto. Tenemos estos pivots que nos forman estos altos y estos bajos. Alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo, alto y bajo. Bien, voy a tratar de responder tu pregunta. De aquí hacia atrás, en el tiempo, da igual lo que ocurra hacia adelante, la clasificación que hemos hecho nunca va a cambiar. Es decir, ahora el precio empieza a hacer esto, y hace esto, y hace esto, y hace esto, y la clasificación que tenemos aquí nunca jamás va a cambiar. Es que si lo hiciese, nuestro análisis sería inútil. Bien, ahora aprovecho esto que tengo aquí para, que es lo que vamos a aprender ahora, para clasificar una tendencia. Una tendencia la clasificamos como tal cuando mínimo tenemos dos movimientos en una dirección, con dos bajos, un bajo y otro bajo, o dos altos, en este caso no lo tenemos, en una dirección. Esta sería la mínima tendencia bajista, que tenemos dos movimientos, uno y dos, con dos bajos, un bajo y otro bajo. Mínima tendencia. Lo contrario por una tendencia alcista. ¿Cuándo cambia esto? Tenemos movimientos y altos y bajos en una dirección, movimientos y altos y bajos en una dirección, y esto no cambia hasta que no tengamos un bajo por debajo de este nivel. Mientras el movimiento del precio no haga esto, para nosotros, para la clasificación que acabamos de hacer, la tendencia es alcista. ¿Qué nos implica eso? Bueno, depende del modelo que estemos trabajando, depende del análisis que estemos haciendo. Hasta aquí, hasta que esto ocurre, no cambia la tendencia, no cambia. Y cuando tenemos esto de aquí, cuando esto ha ocurrido, ¿tenemos una tendencia bajista? Pensadlo. Voy a ir. Bien, perfecto. Me decís sí o no, pero razonad la respuesta. Decidme sí, por qué, o no y por qué. Quien quiera, ¿eh? No estáis obligados a participar tampoco. Podéis, si queréis venir, os ponéis unas palomitas y me escucháis. Vale, hay muchas respuestas muy interesantes. Pero muchas también os estáis yendo un poco más hacia adelante. Estáis diciendo, eso sería una trampa, cosa que todavía no hemos estudiado ni por asomo. La respuesta es la que nos da el compañero Kenny. Por la definición que acabamos de hacer, no por nada más. Kenny dice, aún no, porque no hay dos movimientos consecutivos en la dirección bajista. El último movimiento no supera el último bajo en rojo. Exacto. ¿Cómo definimos una tendencia? Lo hicimos antes. Dos movimientos con dos altos o dos bajos en una dirección. Movimiento, movimiento. ¿Supera el último alto bajo? Sí. Último alto lo supera. Último alto lo supera. Movimiento, movimiento. ¿Aquí qué nos faltaría? Si hemos clasificado esto como un movimiento y esto como otro movimiento, ¿qué nos faltaría? Que ahora el precio hiciese esto. Mientras esto no ocurra, todavía no tendremos una tendencia bajista, que es cuando oficialmente la tendencia anterior deja de existir. En el momento que nace una tendencia, la tendencia anterior deja de existir por la clasificación que acabamos de hacer.
la clasificación simple que acabamos de hacer. Bien, eso nos lleva entonces a decir, ok, entonces, cuando esto ocurre, ¿cómo lo vamos a llamar? ¿Qué está pasando en el mercado cuando esto pasa? ¿Cómo lo analizamos? Cuando esto ocurre es una acumulación. Cuando esto ocurre es una acumulación. Cuando una tendencia anterior, siempre es anterior, las tendencias son siempre anteriores. Cuando una tendencia anterior, un movimiento supera su último alto o bajo en dirección contraria a la tendencia, es decir, si esta tendencia es alcista, lo último que debe superar para que exista una acumulación es su último bajo, que estaría aquí. Cuando esto ocurre, tenemos una acumulación. Tendencia bajista, aquí, acumulación. Bien, acabamos de introducir un nuevo concepto. ¿Lo tenéis claro? Lo vamos a repetir, pero ¿cómo lo tenéis ahora mismo? ¿Sabéis que quien quiera micrófono no tiene más que pedirlo? Porque a veces por el chat quizá no se pueda expresar una pregunta de la forma que se quisiese. Más o menos, no pasa nada, lo repetimos. Lo vamos a repetir las veces que haga falta. Vamos a tratar de no avanzar mientras algo no quede entendido. Vamos a hacer un repaso general. Pivot. ¿Cuándo clasificamos un pivot? Cuando tenemos un high o un low, un alto o un bajo de una vela o un conjunto de velas, y este tiene dos velas a su izquierda y dos velas a su derecha que no alcanzan y por supuesto no superan ese alto, ese high o ese low, ese alto o ese bajo de la vela. Eso es un pivot. Sí, Diego, mínimo 2 y mínimo 2. A partir de ahí clasificamos eso como un pivot. Mínimo 2. Es decir, pueden ser 60 velas. Pero mínimo, para que nosotros la clasifiquemos como tal, tienen que ser 2. ¿Ok? ¿Qué es un movimiento? Un movimiento es lo que hay entre un pivot y otro pivot. Eso es un movimiento. Lo que hay entre dos pivots lo consideramos un movimiento. ¿Cuándo consideramos un pivot un alto o un bajo? Este movimiento supera este pivot bajo anterior, bajo. Este movimiento supera este pivot bajo anterior, bajo. Este movimiento supera este pivot bajo anterior, bajo. ¿Y cuándo consideramos que un conjunto de movimientos y de altos y bajos es una tendencia? Cuando estos movimientos y estos altos y bajos se producen en una secuencia por la cual sus saltos en la dirección de tendencia bajista no son tocados y cuando sus bajos en una tendencia alcista no son tocados. Para poder clasificar una tendencia tenemos que tener mínimo 2 movimientos en una dirección con 2 altos o con 2 bajos. Hasta ahí. Recordad que esto lo vais a tener grabado y lo vais a tener también en un PDF. E iremos poco a poco rellenando mucho más material en vuestra zona de usuario, así que id viéndolo y poco a poco iremos teniendo más. Diego dice, ¿el pivot, por ejemplo, puede tener 2 velas a un lado y 4 a otro? Sí, por supuesto. Por supuesto. Un pivot es un nivel, como decíamos aquí, donde tenemos una vela que marca un nivel mínimo de precios. Voy a representar una vela un poco mejor. Esto, aunque no lo creáis, es una vela japonesa. Entonces, para que nosotros podamos clasificar este nivel como un pivot,
Necesitamos 2 a la izquierda y 2 a la derecha. Pero eso es lo que necesitamos para clasificarla. 2 a la izquierda y 2 a la derecha. Es decir, 2 en el pasado y 2 en el futuro, con representación de esta vela. Pero podemos tener aquí a la izquierda 900 velas y aquí a la derecha 780 o las que sean, no importa, mínimo necesitamos 2 a la izquierda y 2 a la derecha. De la misma forma que el nivel mínimo que marque la vela puede marcarlo 5 velas consecutivas. Es decir, esta puede llegar aquí y a partir de aquí arrancamos con el conteo. 1, 2. Y si esta llega aquí al mismo nivel exacto de precio, 0,76, por decir un número aleatorio, entonces tenemos que seguir el conteo y nos quedaría un pivot bastante extraño, pero sería lo que tendríamos ahí por nuestra clasificación. La transición entre una tendencia bajista y una tendencia alcista es una acumulación. La transición entre una tendencia bajista y una tendencia alcista es una acumulación. Sí, Johnny, por supuesto. Ya digo, necesitamos mínimo 2 velas en una dirección y mínimo 2 velas en otra dirección. Pero hacia un lado y hacia otro pueden haber infinitas velas. Infinitas. Esta es una clasificación mínima para poder nosotros clasificar un pivot. Una definición para clasificar mínimamente un pivot. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a tratar de clasificar esto, de solidificar esto con ejemplos. Esto que tenemos aquí es una simple gráfica, una gráfica como puede ser cualquier gráfica de cualquier activo del mundo que nosotros veamos y nosotros representemos en líneas. Bien, aquí no podemos clasificar los altos y los bajos de la forma que, los pivots, de la forma que lo acabamos de hacer con las velas, pero lo vamos a imaginar. Entonces se da una circunstancia para que nosotros podamos hacer esa clasificación tenemos que partir de algún punto. ¿Y cuál va a ser ese punto del que vamos a partir? Pues para arrancar de alguna forma necesitamos localizar la última acumulación. Cuando nosotros abramos un gráfico desnudo y limpio, para poder analizar y clasificar la tendencia desde este concepto, desde esta forma de ver el mercado, necesitamos localizar la última acumulación. Si el precio está aquí ahora mismo, si el precio del activo está ahora mismo aquí, nosotros necesitamos la última acumulación. Y para encontrar la última acumulación, lo que vamos haciendo es ver desde aquí hacia atrás rápidamente dónde está eso. Si antes definíamos que la acumulación es la transición entre una tendencia u otra, y también la definíamos como cuando en una tendencia, en una dirección, puede ser alcista en este caso, o bajista en este, sus altos o sus bajos no son violados, no son tocados, no son testeados, como lo queráis llamar, entonces ¿dónde se localizaría aquí esa última acumulación? La última está aquí, ¿correcto? Dice un compañero, eso es una trampa. Sí, es una trampa, pero eso, la forma de que nosotros vamos a estar viendo esto es de la siguiente forma. Primero vamos a ver las tendencias de acumulación, que es lo que estamos viendo hoy, después los tipos de entrada y después los comportamientos. Las trampas están ya en la parte de los comportamientos, ¿no? Entonces, sé que tienes curiosidad por ir ahí, sé que tienes curiosidad por ir ahí, pero ahora mismo estamos aquí. Y recordad que yo os hablo a vosotros como si realmente tuvieseis el cuenco vacío. El cuenco vacío. Entonces, yo entiendo que no sabéis nada, ni conocéis lo que es una trampa, aunque seáis seguidores del canal. ¿De acuerdo? Bien, entonces, aquí está la última acumulación.
Se da una circunstancia con esto, y es que yo aprendí sobre acumulaciones y distribuciones estudiando Wyckoff. Y Wyckoff las define cuando cuando lo que se da posteriormente a esa acumulación es una tendencia bajista, define esto como una distribución. Y cuando lo que se da posteriormente de esa tendencia, de esa acumulación o distribución de ese rango de precios es una tendencia alcista, lo llama una acumulación. Nosotros, para simplificar esto, vamos a olvidarnos de las distribuciones, porque simplemente es una forma de definirlo, y vamos a llamar todo acumulaciones. Yo todavía tengo sesgos de cuando estaba en la trampa del control y a veces digo palabras que no tengo por qué decir. Entonces a esto le vamos a llamar acumulación, pero si os suena raro lo podemos llamar rango. Es una definición. Nosotros estamos creando nuestro propio lenguaje aquí. Diego, sí, esta es una buena pregunta, Diego. Diego dice, la acumulación no se da cuando se confirma el cambio de tendencia, porque en ese caso sigue alcista. Ahí vamos, ahí vamos. La acumulación es una transición entre una tendencia y otra, pero también lo denominábamos como cuando se da un alto o un bajo en sentido contrario a la última tendencia. Es decir, ¿aquí ha habido una acumulación? Sí, la ha habido aquí. ¿Aquí ha habido una acumulación? Sí, la ha habido aquí. ¿Qué ocurre? Cuando la acumulación se da y el precio continúa sin cambiar la tendencia, a esto que tenemos aquí, le llamamos una reacumulación. Ya que nosotros vemos que la tendencia cambió aquí. Aquí se dio la acumulación, que cambió la tendencia bajista a una tendencia alcista. Aquí se dio una reacumulación que simplemente hizo continuar la tendencia. Y aquí se dio otra reacumulación para que la tendencia continuase alcista. Entonces acabamos de introducir un nuevo concepto. Las reacumulaciones. Para nosotros clasificar y para nosotros entrar a un gráfico, buscamos la última acumulación o la última reacumulación, que sería en este caso aquí. Por lo tanto, tenemos esta acumulación o reacumulación, no nos importa, y tenemos esta tendencia. Ya veremos después por qué hacemos esto. Porque necesitamos entrar al guión del precio. El precio es un guión interminable. Si empezamos a ir hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, vamos a ir al inicio de la cotización para hacer un análisis. Y queremos simplificarlo. Esto es un marco de trabajo, una clasificación simple de algo que estamos haciendo. Y es que existe una paradoja con todo lo que estamos haciendo aquí. Para elegir una operativa, primero tenemos que backtestearla, ¿cierto? Pero para backtestearla, primero hay que elegir qué backtestear. ¿Cómo elegimos qué backtestear? Pues lo hacemos partiendo de la observación, de lo que estamos haciendo aquí. Observamos algo que se repite, lo clasificamos y lo estudiamos. Bien, entonces, desde aquí, a modo de ejemplo, a modo de estudio simplemente, vamos a partir desde este nivel y vamos a imaginarnos que aquí ha habido una acumulación o una reacumulación. A partir de aquí, vamos allá. Tenemos que se forma un pivot y ese pivot es una clasificación de alto. ¿Por qué? Porque supera el último alto o bajo anterior. ¿Correcto? Bien. ¿Es tendencia? No, no es tendencia. Todavía tiene que ocurrir esto. Un nuevo movimiento con un nuevo alto. Bien, tendencia alcista. Y la seguimos. ¿Cuándo cambia esto? Aquí. Si me equivoco, si voy muy rápido, me lo decís. Ahora mismo, hasta aquí, hasta este punto, vosotros y yo nos manejamos con los mismos conocimientos. Hasta aquí. Perfecto. Cuando esto ocurre,
¿Qué tenemos? Tenemos una acumulación, una nueva acumulación. ¿Pero es una tendencia bajista? No. Tenemos un bajo, porque supera por debajo el último bajo, en un movimiento, se da el siguiente movimiento, tenemos un nuevo bajo y ya tenemos una tendencia bajista. ¿Cuándo cambia esta tendencia bajista? Aquí. Cuando esto ocurre, tenemos una acumulación. Y cuando esto ocurre, tenemos ya una tendencia alcista. ¿Hasta dónde? Hasta aquí. Y cuando esto ocurre, ¿qué tenemos? Una acumulación. Aquí. Una nueva acumulación. ¿Cuándo continúa la tendencia? ¿Cuándo sale el precio de esa acumulación? Johnny dice, reacumulación. Ah, pero esto todavía no ha ocurrido. Recordad que estamos viendo el mercado aquí, esta gráfica, como si no supiésemos lo que ocurre después. Entonces, mientras esto no ocurra, nosotros no sabemos qué es una reacumulación. Para nosotros es una acumulación. Entonces, cuando esto ocurre, un movimiento, otro movimiento, perdón, en verde. Un movimiento, aquí, otro movimiento. Entonces aquí tenemos que la tendencia continúa alcista y entonces clasificamos esto como reacumulación. Recordad que lo hacemos por simplicidad, porque pudiésemos llamarlo acumulación, distribución, reacumulación y redistribución. Pero para simplificarlo, lo llamamos acumulación y reacumulación. Bien, continúo, si no nos vamos a pasar mucho tiempo aquí. ¿Hasta dónde continúa esto? Hasta aquí. Y atentos ahora porque vamos a introducir un nuevo concepto. Hasta aquí. Y aquí tenemos una nueva acumulación. Y fijaos, ¿qué ocurre aquí? Tenemos un movimiento por encima y un movimiento por debajo. ¿Sigue en el mismo estado? Sí y no. ¿Sigue siendo una acumulación? Sí, porque todavía no tenemos una confirmación ni en una dirección ni en otra dirección. Es decir, todavía no existe una tendencia a partir de esta acumulación en una dirección ni en otra dirección. Pero el precio ya ha marcado un nuevo alto y un nuevo bajo. Por lo tanto, a esto lo vamos a clasificar como una acumulación de tipo ampliación. Acumulación de tipo ampliación. ¿Por qué? Porque está ampliando su rango. Porque está ampliando su rango. ¿Su rango inicial cuál era? Era este. Este era el rango de la acumulación. Cuando esto ocurre y tenemos un movimiento que lo supera por encima y un movimiento que lo supera por debajo, lo clasificamos como acumulación tipo ampliación, porque aumenta su rango. Si su rango era este, ahora es este. ¿Y de qué nos vale esto, Óscar? Bueno, ya lo veremos, pero en principio simplemente es para tener una clasificación ante un nuevo comportamiento que nosotros visualmente hemos detectado, que se repite. ¿Y cuándo sale de este estado? De la misma forma, cuando tenemos dos movimientos con dos altos o dos bajos que superan el último movimiento que conforma esta acumulación tipo ampliación. Es decir, cuando esto ocurre y esto ocurre, clasificamos esto como una tendencia. Y clasificamos esto como que ya ha salido, ya esta acumulación de tipo ampliación ya ha dejado de estar vigente, porque ahora ya seguimos una tendencia alcista. Veis que vamos muy poquito a poco y que son conceptos muy simples, pero que tenemos que ir armándolos, porque si no los armamos al final vamos a estar un poco perdidos. Es todavía el segundo día, así que no os preocupéis y que nadie piense que por hacer una pregunta 15 veces es negativo, ¿no? Para nada. Haya personas que se le da mejor entender esto y haya personas que se le da peor.
Lo principal es que poco a poco estos conceptos se os vayan quedando. Y por favor, no penséis en, bueno, no pasa nada, hoy no lo he entendido, pero mañana lo entenderé. No, porque mañana vamos a ver conceptos por encima de estos. Entonces, esto, intentad que os quede claro. Recordad que el cerebro no puede asimilarlo todo de golpe, ¿eh? Entonces, el nivel de saturación para algunas personas estará más alto y para otras personas estará más bajo. Así que si llega algún momento en el que alguno diga, Óscar, estoy saturado, que me avise. Porque yo esto ya lo sé, esto ya lo tengo clarísimo. A lo mejor alguno de vosotros esto ya lo sabía de antes y aunque entre con el cuenco vacío, esto pues mira, lo repasa, lo afianza. Rodrigo dice, por cierto, si algún compañero quiere que no diga su nombre, que se quiere mantener en el anonimato, que no quiere que los demás compañeros sepan qué pregunta, quién es, su nombre, lo que sea, me lo dice y no hay ningún problema. Recordad que aquí no estáis obligados a nada ni tenéis que pasar por una situación que no queráis, ¿eh? Simplemente lo dejo ahí porque es el segundo día y quiero que esto quede claro. Dice, Óscar, ¿en qué momento hago la diferencia entre los movimientos de mi temporalidad y los de la temporalidad inferior? Me refiero a cuál es el criterio para decir que un mínimo de una temporalidad inferior no fue roto y ha cambiado de la tendencia. ¿Es visual? Vale, perfecto. Vamos a meternos ahí. Pero recuerda que no nos hemos metido en temporalidades. Mira, hemos hablado de velas. Hemos hablado de pivots, de altos y bajos, y hemos hablado de tendencias y acumulaciones. Estamos partiendo de una temporalidad, de una. Cuando el precio, la dinámica del precio cambie, va a ser siempre en base a esa temporalidad que tú estás siguiendo. A esa. No va a ser superior ni va a ser inferior. Y lo hemos explicado de esta forma, he tratado de explicarlo de esta forma, precisamente para que esa duda deje de existir. Porque cuando estemos analizando un gráfico, la temporalidad que hayamos elegido, las velas, los pivots, todo va a estar ahí. Todo. No va a estar ninguna más arriba, ninguna más abajo. Cuando amplíe lo vamos a ver en esa temporalidad y cuando reduzca lo vamos a ver en esa temporalidad también. Otra cosa es que queramos hacer un análisis de múltiple temporalidad y tengamos una temporalidad, por ejemplo, en diario y tengamos, esta sería la temporalidad de análisis, tenemos otra temporalidad en H1, que sería la temporalidad de ejecución, por ejemplo. Pero todavía no nos hemos metido ahí y no tenéis ni por qué hacerlo. Tenéis que tener en cuenta que a veces yo explico algo y yo ya lo entiendo. Entonces yo trato de traspasaros ese conocimiento. Pero si no soy capaz de hacerlo, me lo decís. Y yo lo trato de explicar de otra forma. Sí, esta es muy buena pregunta, buenísima pregunta. En la reacumulación, en esta entiendo, podríamos decir que hubo una mini tendencia bajista. Es decir, aquí, ¿quieres decir esto? Vale. Esto de aquí, ¿verdad? Sí, ¿qué era una tendencia bajista? Era una tendencia que tenemos altos y bajos en una dirección que superan bajos anteriores. Movimientos en una dirección, mínimo 2, y eso es una tendencia. Ahora bien, el hecho de que aquí tengamos una tendencia, que al no tenerlo en velas, esta información se corrompe un poco. Ahora lo pasaremos a un gráfico y será realmente más sencillo que verlo aquí, en líneas. Pero vamos a suponer que sí, que aquí esto es un pivot, esto es otro pivot, esto es otro pivot y esto es otro pivot. El hecho de que esto ocurra no significa que cambie la tendencia anterior. Entonces, si nosotros hemos entrado a clasificar, venimos siguiendo el precio desde aquí, porque ahora estamos entrando a gráfico muerto, pero cuando estemos trabajando vamos a entrar a analizar el precio y después vamos a seguirlo. Es decir, no nos vamos a levantar un día y vamos a estar aquí, vamos a levantarnos otro día y vamos a estar aquí, vamos a levantarnos otro día y vamos a estar aquí. No, nosotros vamos a analizar aquí y a partir de aquí ya lo vamos a ir siguiendo. Entonces, tenemos una tendencia alcista y aquí se puede formar esto dentro de esta reacumulación. De hecho, en el euro dólar tenemos una acumulación y dentro de esto se den tendencias en una dirección, otra dirección,
pero está dentro de aquí. Está en este estado de acumulación y no cambia lo que hay detrás. Aquí pasa lo mismo. Mientras no pase esto, la tendencia anterior sigue vigente. Tenemos una acumulación de tipo ampliación después de una tendencia alcista. Y mientras no confirme en una tendencia bajista a partir de aquí, bueno, pues eso es lo que tenemos. Soy un poco pesado, pero si no se entiende me lo decís. De esto vamos a ver 1.000.000 de ejemplos. Pero estaría bien que quedase entendido ahora. Vamos a pasar a verlo en un gráfico real. El que sea, esto que hemos visto hoy es universal, es simplemente una forma de análisis. Fijaos, esto es Apple y lo tenemos en velas de semanal. Tenemos el precio aquí. La acción de Apple está ahora mismo a 160,26. Desde aquí vamos a tratar de acuñar los conceptos para clasificar el precio en un estado. En este gráfico semanal vamos a ir desde aquí hacia atrás a buscar ¿qué? La última acumulación o la última reacumulación. Entonces vamos a hacer esto como si fuésemos niños pequeños. Estamos aquí, tenemos un pivot, ¿correcto? 2 velas a la derecha, 2 velas a la izquierda, como mínimo. Venimos arriba, tenemos otro pivot, 2 velas a la derecha, 2 velas a la izquierda, como mínimo. Seguimos hacia abajo y aquí tenemos otro pivot. Pregunto. No, perfecto. ¿Por qué? Porque no tenemos 2 velas a la izquierda. Tenemos una y ya no hay pivot. Continuamos. Aquí tenemos pivot. Tenemos 1 o 2 velas a la derecha, como mínimo. Vemos que hay muchas más. Y tenemos una, tampoco. Bien. Pivot, 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 pivot. ¿Aquí hay pivot? No. Seguimos. ¿Aquí hay pivot? Sí. Pivot, pivot. Seguimos, 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 seguimos. ¿Y qué encontramos por aquí? Pivot, pivot, pivot y... ¿Qué pasa en esta secuencia? ¿Qué hemos localizado? Una acumulación, exacto. Ya está. Tenemos tendencia bajista y aquí se da la última acumulación. ¿Correcto? Bien, ya está. Entonces, ¿cómo está ahora mismo el precio en Apple? Pues tenemos una acumulación y estamos en una tendencia alcista. ¿En gráfico qué? Semanal. Sí, no vamos a clasificar esta tendencia más por hoy. Exacto, acumulación y tendencia alcista. Ya está. Tomamos otro activo. ¿Alguien tiene alguno en mente o el que yo quiera? Yo mando, vale. Venga, euro dólar. Euro dólar. Gráfico semanal. Tenemos el precio en 1,1767. Desde aquí hacia atrás vamos a buscar la última acumulación que tengamos en esta temporalidad por las reglas que acabamos de establecer. Y lo voy a hacer rápido y quiero que me digáis si está bien o si no está bien. Acumulación y tendencia alcista. ¿Está correcto o está incorrecto? ¿Está correcto o está incorrecto? Cada vez que hago una pregunta así, voy a dejar un poco de tiempo para que la penséis. Esto no tenéis que contestar así, no estamos en la escuela. Esto es un grupo donde tenemos que ir aprendiendo poco a poco. Perfecto. Recordad también, cuando haga una pregunta, tratad de razonarla. Tratad de dar un porqué. Es decir, sí, no, sí porque pasa esto o no porque pasa esto. Bien, voy a ir leyendo algunas
Recordad, si alguien no quiere que diga su nombre, me lo dice, no hay ningún problema. Diego dice, incorrecto porque hay un solo movimiento todavía. Hay un solo movimiento todavía. Vamos a comprobarlo. ¿Cómo definíamos un movimiento? Un movimiento lo definíamos como lo que hay entre un pivot y otro pivot. Es decir, esto es un movimiento y esto es otro movimiento. Algunos decís que solo hay un movimiento. Por la definición que tenemos hasta hoy, vamos a ver si eso es verdad o si no es verdad. Tenemos la acumulación aquí. Aquí tenemos un alto, ¿verdad? Una vela izquierda, otra, una vela derecha, otra. Y a partir de aquí tenemos 1, 2, 1, 2. ¿Qué tal? ¿Seguís pensando lo mismo? ¿O tenemos acumulación y tendencia alcista? Ahora, ¿cómo clasifiquemos esta tendencia? Que no vamos a entrar en eso. Es otra cosa, ¿verdad? Un compañero dice, claro, es que me falta ver bien el tema de los pivots. Bueno, no pasa nada, es el primer día que lo estamos viendo. Es el primer día que lo estamos viendo. Esto, conforme vayáis pasando horas viendo el gráfico, ya lo vais a tener más interiorizado. Hay otros compañeros que dicen, hay una acumulación más amplia. Yo entiendo que os referís a esto. Bien, ahora, desde aquí, desde euro-dólar, en gráfico semanal, en velas, en lo que hemos definido hoy como una forma de análisis, partiendo de aquí hacia la izquierda, llegaríamos a ver esto o nos quedaríamos aquí. Por todo lo que hemos definido hoy, ¿tendríamos en cuenta esto o esto? Voy a clasificar esto como A y voy a clasificar esto como B. Es decir, la pequeña es A y la grande es B. Por lo que hemos visto hoy, por la forma de analizar que hemos expuesto, ¿sería A o sería B? Un compañero dice, para mí es más fácil la B. Claro, cuando lo tenemos aquí ampliado, lo vemos, sabemos que está ahí, lo vemos. Pero por la forma de entender el precio que hemos visto hoy, debemos venir aquí. Que después esta información que tenemos aquí la aprovechemos o no, eso es otra cosa, pero para lo que hemos visto hoy, para la forma de analizar que hemos aprendido hoy, para el pequeño ladrillo que hemos puesto en el muro de conocimiento que vamos a levantar, esto es lo que tenemos que ver. No debemos ir más hacia atrás. ¿Por qué es esto importante? Lo vais a entender muy bien, porque cuando pasemos a backtestear, tenemos que tener unas reglas fijas, sólidas, muy definidas. No puede haber un hueco para la ambigüedad, no puede haber un momento en el que nosotros digamos, ¿es esto o es esto? Y por eso hacemos tanto hincapié en establecer unas reglas, en establecer normas y en que sean claras y en que se entiendan. Porque cuando analicéis y recojáis miles de datos, no podéis tener esta duda. ¿Cuándo tendríamos esto en cuenta? Probablemente si esto lo ponemos en gráfico mensual. En gráfico mensual, ¿cuál es la última acumulación? Recordad, desde aquí. Si os fijáis, estamos haciendo algo que es un poco diferente. Exacto. Johnny dice, al no tenerlo claro, se puede resultar acabando siendo otra cosa. Exacto. Exacto. Un cálculo, cuando se trata de analizar miles de datos, si hay una sola variable que no esté bien definida, el resultado es totalmente diferente. Puede ser totalmente diferente. La probabilidad es que lo sea. En el gráfico mensual, la última acumulación del euro-dólar está ahora mismo aquí. ¿Correcto o incorrecto? Y entonces, exacto, ahora podéis ver un poco lo de las temporalidades, que teníamos la duda antes. Por la definición que hemos hecho a lo largo del día de hoy, que ya llevamos bastante tiempo hablando y por eso quizá algunas cosas no las absorbáis. Según la definición que hemos hecho hoy, esta es la última acumulación, en esta temporalidad. En una temporalidad inferior, como es la que es semanal, es esta. En una temporalidad inferior, que sea diario, probablemente ya no sea la misma. Fijaos cómo se ve.
Esta es la acumulación que hemos definido para el gráfico semanal. Semanal. Pero desde aquí, en diario, ¿qué tenemos? Cambia completamente, ¿verdad? Y es por eso que si nos vamos yendo hacia atrás, vamos a desvirtuar lo que tenemos. La información que podemos asimilar y la información que vamos a interpretar se va a desvirtuar. ¿Cómo está el eurodólar en diario? Está ahora mismo en una acumulación. No necesitamos irnos aquí atrás por la clasificación que hemos hecho. Antonio dice, ¿qué pasa cuando una vela es pivot máximo y a la vez es pivot mínimo? ¿Me puedes poner un ejemplo? ¿Hay algún ejemplo aquí? ¿Tienes alguno en mente? Cuando nos metemos en los gráficos, no es tan bonito como cuando lo tenemos dibujado, ¿verdad? Y para eso hay una cura, y es backtest y simulación. Primero tenemos que tener el concepto muy bien esquematizado, aprendido, y después tenemos que pasar esta imagen a la realidad. Entonces, desde aquí, ¿cuál es la última acumulación y cuál es la última distribución? Perdón, ¿cuál es la última acumulación desde aquí? Estos son sesgos que tengo todavía. Me cuesta mucho ver los pivots. Es normal que te cueste, Diego, porque es el primer día que lo estamos viendo. Es perfectamente normal. No te alarmes. Recuerda que un pivot es un nivel en el que tenemos dos velas hacia... mínimo dos velas hacia un lado y mínimo dos velas hacia el otro. Vela roja 13. La vela roja más grande del gráfico. Esta. Bien, ¿qué pasa cuando esto ocurre? No pasa absolutamente nada. Esa propia vela nos marca el alto y el bajo. Y ya está. Esa propia vela, el alto y el bajo de la propia vela, es el alto y el bajo que nosotros clasificamos. Ni más ni menos. No, José. La única regla para que el... Ok. Vale, esto queda. Bien, veo que sigue habiendo dudas con el tema de los pivots. La única regla para que nosotros clasifiquemos un nivel de una vela alto como pivot es que debe tener mínimo dos velas en un lado y dos velas en el otro. Da igual el color, da igual la forma, da igual que el alto de una vela, es decir, sea más alto que el inmediatamente siguiente. No importa. Lo único que nos importa es tener un nivel y que las dos siguientes estén por debajo. Y que las dos anteriores estén también por debajo. Eso para un pivot que nos marca un máximo. Para un pivot mínimo necesitamos lo contrario, un nivel bajo de precios y dos velas en una dirección y dos velas en otra. Rodrigo, acabo de ver tu pregunta. Rodrigo dice, ¿no puede una vela ser pivot máximo y mínimo a la vez? Sí, claro. Esa es la misma pregunta de antes, ¿no? ¿Qué ocurre cuando se da esta circunstancia? Pues que la propia vela nos marca el alto y el bajo. Y estas cosas van a pasar cuanto más nos metamos en temporalidades más bajas. Cuanto más nos metamos en temporalidades más bajas, más va a ocurrir esto. Claro, ahora entendéis por qué era importante tener el cuenco vacío, para que esto sea más fácil de entender. Y que es muy fácil decir, ok, llevo el cuenco vacío, pero luego no es tan fácil de hacerlo. Y es normal, porque nos cuesta meter algo en la cabeza, ¿no? Y sacarlo así porque así. Bien, veo que el tema de los pivots va a traer algún problema, no pasa nada, lo repasaremos las veces que hagan falta. Y si alguien no lo entiende, que me lo diga, no pasa nada. ¿Tomamos otro gráfico? Venga. El último y después, si queréis, ponemos unos ejercicios. Vamos a tomar el gráfico semanal. Perfecto, Diego, no pasa nada. Vamos a tomar un gráfico cualquiera, el australiano dólar, por ejemplo. Si tenéis alguno que queráis vosotros analizar, me lo decís. Es bueno que alguno se anime a hacerlo él, porque se obliga a trabajar. Es decir, si alguno de vosotros quiere hacerlo aquí, en directo,
va a aprenderlo mejor, ¿eh? Yo solo lo digo por si alguno se anima. Vamos a estar aquí muchos días y probablemente os vais a ir animando poco a poco. Australiano dólar gráfico semanal. Desde el precio actual hacia la izquierda, última acumulación, ya está. ¿Correcto o incorrecto? En este gráfico no necesitamos ir más hacia atrás, ya está. Esto es lo que buscábamos, ¿verdad? Amigo, esta acumulación, hay un compañero que nos dice, sí, acumulación, pero acumulación tipo ampliación. Acumulación tipo ampliación. ¿Es correcto o no es correcto? Voy a dejaros 10 segundos para que penséis esto. Esto cuando lo volváis a ver y cuando lo repaséis y cuando estéis en casa y volváis a ver el vídeo, lo vais a entender mejor. Porque hoy hemos soltado mucha información. Son pequeñas cositas las que hemos visto, pero es mucha información al final. No, es una ampliación normal de momento. Es una ampliación normal de momento y vamos a ver por qué. Fijaos. Fijaos, vamos a suponer que tenemos esto por aquí. Y hasta aquí, hasta este instante, tenemos que una tendencia alcista, aquí en esta clasificación de tendencia que estamos haciendo. Cuando este movimiento ocurre, aquí supera este mínimo, tenemos varias cosas. Primero, que aquí todavía no podemos clasificar esto como un pivot. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que tiene dos velas a la derecha y dos velas a la izquierda, esta vela no acaba. Todavía no ha terminado. Hasta que no cierre el día de hoy y abra la siguiente vela, no tendremos dos velas a la derecha y dos a la izquierda porque esta puede hacerlo. ¿Correcto? Bien. Por otro lado, aquí, justo cuando este movimiento se da, cuando hay un pip por debajo de este último de este último bajo, ahí esto lo clasificamos como acumulación. Ergo, para que aquí esta clasificación, ahora que la acabamos de establecer, la pudiésemos clasificar como de ampliación, debería ocurrir esto. Es decir, un movimiento desde 1 hasta 2 que superase este nivel. Y cuando esto ocurriese, sí, ok, tenemos una acumulación de tipo ampliación. ¿Perfecto? Bien, perfecto. Y para el que lo quiera hacer, recordad que aquí no estáis obligados a nada. Vamos a hacer lo siguiente. Las dudas que tengáis que no queden resueltas al final de una sesión, vamos a tratar de responderlas al día siguiente. ¿Por qué? Porque vais a dormir, esto se asienta en vuestra cabeza, hacéis los ejercicios quien quiera hacerlos y podéis acabar entendiéndolo. Y al inicio del día siguiente vamos a repasar las dudas que todavía quedan del día anterior. ¿Perfecto? Así es que por hoy vamos a dar por finalizada esta sesión. Vamos a dejar un minuto por si hay alguna duda, pero de todas formas ya sabéis que las dudas que todavía no quedan resueltas hoy las vamos a repasar mañana por la razón que os acabo de decir. Sí, como decía, esta es un día muy importante porque lo que acabamos de hacer hoy es sentar una base. Acabamos de hacer esto para después poder hacer esto. Si no tenemos bien la base, no podemos cargar piedras por encima. No podemos cargar conocimiento sobre esa base. Así que vamos a tratar de que esta base que hemos implantado hoy, vamos a tratar de que todos la tengamos clara. Si no la tenéis clara, me lo decís, nos mandáis un mensaje, lo que sea, sabéis que tenéis el contacto para lo que sea. Nos lo decís
lo volvemos a repasar las veces que haga falta. Esto tiene que quedar claro. Esto tiene que quedar claro. Así que nada, chicos, recordad, pares mayores o el par que queráis. El par que queráis. He dicho ese por no decir otro. Cualquier activo financiero que queráis analizar, lo analizáis. Escoged 3 de la temporalidad que queráis. Si queréis, le sacáis una imagen poniendo el marco de trabajo que tenemos ahí en ese par. Y mañana lo revisamos. Bien, así que nada, chicos, ya os dejo que sigáis con vuestras cosas. Me habéis aguantado bastante por hoy. Un abrazo a todos, que paséis buena noche y hasta mañana.